sí todos. Es que me faltó oprimir el botón de grabación. Ahora sí, hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy estamos de vuelta con una nueva transmisión de reseña de un autor. Y en este caso, y perdonen ustedes la emoción, toca el turno de uno de mis fotógrafos favoritos, sin duda alguna, Saul Leiter. Extraordinario, desde ahorita lo debo decir, extraordinario fotógrafo. Uno de los más grandes de toda la historia de la fotografía, sin duda alguna. Y espero que esto sea de su agrado. Como bueno, ya es costumbre para estas transmisiones, os lo recuerdo, una vez al mes estoy realizando una reseña de algún fotógrafo para que ustedes puedan conocer un poco más acerca de su trabajo. En este caso estoy enfocando las reseñas hacia la fotografía callejera, que es precisamente el tipo de fotografía que desempeño. Y bueno, la primera reseña fue sobre Daido Moriyama, la reseña pasada fue sobre Vivian Maier, y ahora toca el turno del gran y extraordinario Saul Leiter. Antes que nada, saludo a todas las personas que se están conectando. Muchísimas gracias a todos por estar viendo esta transmisión. Estoy viendo por ahí algunas personas que se conectan. Ahora parece ser que la transmisión del panel de Facebook Live me está tratando bien. Entonces, saludos a todos. Novia, hola, saludos, ¿cómo están? Felipe, hola. Luis, Alejandro, saludos. Diana, saludos. Juan Carlos Alcántara, saludos, ¿cómo están? Alex, excelente intro. Espero que les haya gustado. La verdad es que y creo que esta va a ser la tónica de esta transmisión en particular. Saul Leiter, a diferencia de otros fotógrafos que hemos visto y que seguiremos viendo a lo largo de estas reseñas, es alguien que concibe la fotografía de una forma completamente diferente. Esto es una cuestión que tiene que ver más con la pasión, con encontrar la belleza en absolutamente todo lo que nos rodea y poder encontrar esa cualidad de poder fotografiar lo que sea que está a nuestro alrededor, si tenemos en realidad los ojos para poder apreciar la belleza dentro de los detalles de nuestras propias rutinas. Creo que por ahí va el semblante de esta reseña en particular, y en verdad espero que, así como a un servidor, el trabajo de Saul Leiter pues, le inspira bastante. Mi trabajo no está influenciado por él en el sentido de que ni de lejos, ¿no? ni por el manejo del color, ni mucho menos, sino por la forma de concebir la fotografía como lo que realmente es una expresión artística, y al ser una expresión artística tiene que ver con la pasión, con la emoción, con el sentimiento, y precisamente eso es la fotografía y la vida de Saul Leiter, como vamos a ver a continuación. Entonces, muchas gracias a todas las personas que se están conectando, y a partir de ahorita, disculpen ustedes, dejaré de ver quiénes se están conectando y los comentarios por el momento para poder prestar atención a todo lo que debo de coordinar por acá. También les recuerdo que al final de la transmisión les voy a explicar cómo pueden obtener el ebook de reseña, también para los que son nuevos en esta transmisión. Al finalizar cada una de las reseñas les explico cómo pueden obtener el ebook de resumen. Y también para las personas que estén interesados en obtener el de Daido Moriyama y el de Vivian Maier, también lo pueden adquirir sin ningún problema. Es totalmente gratis, es para todos ustedes y es por amor al arte. Entonces espero que se puedan quedar hasta el final de la transmisión para que puedan conocer cómo pueden obtener este ebook, ¿de acuerdo? Vamos entonces a empezar, y antes que nada vamos a platicar un poco sobre la vida de Saul Leiter. Esta es información que prácticamente va a ser de dominio público para las personas que conozcan quién es Saul Leiter, y si no, les invito muchísimo a conocer la página de la Fundación Saul Leiter. Todas las fotografías de Leiter que vayamos a ver en esta transmisión están extraídas de la fundación, entonces no posee los derechos sobre las fotos, están directamente en el archivo de la Fundación de Saul Leiter, ¿de acuerdo? Entonces, nace en 1923, el 3 de diciembre, en Pittsburgh, en Estados Unidos. Es una de estas personas que pertenecen a esta gran camada de fotógrafos que nacen entre los 20 y los 30. Una extraordinaria generación de personas con una habilidad y un ojo fotográfico extraordinario. Sus padres eran judíos, y su papá era el polaco Wolf Leiter, que aparte era un rabí muy de mucho prestigio en Estados Unidos, un rabino talmúdico, especializado en el estudio de las escrituras del Talmud. Y su mamá era austriaca, Regina Ny Goldberg. También desde ahorita les pido de antemano una disculpa por mi
horrible, horrendo acento para los nombres y las palabras extranjeras. Les pido una disculpa, pero bueno. Ok, en 1930, Sal Leiter acude a la Talmudic Academy en Nueva York para continuar con los pasos de su padre. Su padre era un rabino muy, pero muy prestigioso en Estados Unidos y siempre tuvo la esperanza de que Sal Leiter también siguiera sus pasos y se convirtiera también en un rabino. En 1935, su mamá le regala su primera cámara, que prácticamente era una como cámara de juguete plástica, y esta cámara es una de Trolla. Ya después y con el paso del tiempo, se hace amigo de William Eugene Smith y hace un intercambio de un trabajo, de un ensayo fotográfico de Eugene Smith por una Leica, que ya después sería una de sus cámaras de preferencia, pero por el momento, bueno, en 1935 adquiere su primera cámara, es regalo de su madre, y a partir de allí empieza a sentir estas ganas de hacer fotografía y empieza su gusto por la fotografía y también por toda la cuestión artística. Más adelante vamos a ver que también se dedica a pintar, estudia también arte y a partir de ahí empieza una situación de intentar decidir qué es lo que quiere hacer, si seguir los pasos de su padre o mejor tomar su propio camino. En 1941 se inscribe en la Universidad de Pittsburgh y únicamente estudia un semestre allí y después en 1942 acude a la, y aquí les pido una disculpa, Telshe Yeshiva Rabbinical College de Cleveland. Ojalá que haya sonado bien. Para continuar con los estudios y con la preparación para ser rabino, a la par de que empezaba a ganar cierto prestigio como pintor. Ya con su llegada a Nueva York se convierte en uno de los primeros estudiantes del pintor expresionista abstracto Richard Poussin-Dart. Y Richard Poussin fue uno de los fundadores de la New York School of Painting. Y poco tiempo después también conoce al fotógrafo reportero William Eugene Smith. Aquí hay que empezar a hacer ya algunas observaciones. Este periodo histórico en el que conoce a Richard Poussin, Sal Leiter se convierte en uno de sus primeros estudiantes y coincide con una etapa experimental de Richard Poussin en la fotografía. Por eso es que empieza a alentarlo a practicar fotografía. Y a tiempo después también conoce a William Eugene Smith y este también lo empieza a alentar a hacer fotografía y además coincide que en 1947 acude Sal Leiter a una exposición de Henri Cartier-Bresson en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y todos estos eventos fueron clave para entonces empezar a encaminar a Sal Leiter hacia el descubrimiento de la fotografía como su pasión y como algo a lo que él se quería dedicar de la mano de la pintura. Sus inicios en la fotografía fueron en blanco y negro, de hecho su trabajo en blanco y negro era mucho más personal, fotografiaba las calles alrededor de su departamento y también fotografiaba a sus conocidos y a sus amigos más cercanos. Y también un poco más adelante vamos a platicar de este tema, están el trabajo de fotografías de desnudos de Sal Leiter que hasta hace unos cuantos años empezó a ser reconocido. Pero vamos, la fotografía en blanco y negro fueron sus inicios, como prácticamente cualquiera de los fotógrafos de esa generación, era lo establecido y lo canónico para efectos de este tipo de fotografía, pero como vamos a ver también ahorita, en 1948 Sal Leiter empezó a trabajar en color y esto lo convirtió en uno de los pioneros de la fotografía a color, sobre todo para poder hacer este trabajo de calle. Esto se los comento porque hay otro fotógrafo que también es extraordinario del color, que se llama William Eggleston, pero él no empezó a disparar color sino hasta ya la década de los 60. Sal Leiter fue de las primeras personas que empezó a utilizar el color para esta clase de fotografía. Por eso es reconocido como uno de los pioneros de la fotografía a color. Se encuentra de la mano de Ernst Haas, de Helen Levitt. Son estas tres personas de los grandes pioneros de la fotografía a color. Y está también el dato curioso de Sal Leiter, de que al inicio, cuando empezaba con el color, la película de elección era el Kodachrome de 35 milímetros, que esta película fue muy popular en esa época, pero utilizaba rollos que ya estaban caducos, pasados de la fecha de vigencia, por así decirlo, de los rollos. Esto es un tema muy importante porque su fotografía a color, que es tan peculiar en la utilización de su color y de su gama cromática, en sus inicios se debe también a esta condición de los rollos caducos, que para quien esté familiarizado en disparar análogo entenderá que, bueno,
las propiedades químicas de los rollos después de determinado tiempo, y sobre todo si no se mantienen en óptimas condiciones de conservación, como por ejemplo en un congelador, empieza entonces a perder sus condiciones químicas y los colores empiezan a tener otro tipo de resultados, pierden un poco de intensidad, tenemos que estar disparando, tendiendo a sobreexponer un poco más, etcétera. Entonces estos cambios se dan y bueno, Souleiter tiene esta curiosidad en su fotografía. Tuvo un periodo muy creativo en la década de los 50, retratando principalmente las calles de Nueva York y también a sus amistades más cercanas, como ya se los había comentado. En 1953, otro gran fotógrafo que se llama Edward Steichen incluye 23 fotografías en blanco y negro de Souleiter en una exposición en el Museo de Arte Moderno que se llama Always the Young Strangers. Y posteriormente, en ese mismo museo, se incluyen otras 20 fotografías, pero esta vez a color, también de Souleiter, para otra exposición que se llamó Experimental Photography in Color en 1957. Precisamente esta última exposición, fue la que empezó a captar los ojos de otros fotógrafos y editores, sobre todo de arte, de otras revistas, como fue el caso en 1958 de Henry Wolf, quien publicó un trabajo de moda de Souleiter en la revista Square y más tarde en otra revista que se llama Harper's Bazaar. Y a partir de ahí Souleiter entonces empieza a realizar fotografía para las revistas de moda. Estuvo fotografiando para diferentes revistas de moda como Show, Elle, Vogue, la versión británica y la revista Nova. Durante aproximadamente 20 años este fue su modo de vida. Este es el tipo de fotografía que él realizaba para poder pagar sus cuentas y poderse alimentar, como lo reconoce él en el documental que lleva el nombre de In Not Great Hurry, sobre la vida de Souleiter. Pero con todo y todo, aunque hacía fotografía de moda y era lo que le daba de comer, él siempre procuraba que primero sus fotos de moda se parecieran a lo que él hace y ya después que tuvieran el semblante de una foto de moda. O sea, le seguía poniendo su sello particular en composición y paleta de colores y todos estos encuadres y composiciones tan extraordinarios a su fotografía. Por eso es que tenía un sello tan característico. Continuó haciendo foto de moda por aproximadamente unos 20 años y su trabajo comercial se siguió publicando hasta 1990. Pero su trabajo personal lo mantuvo oculto durante prácticamente todo este tiempo, porque, insisto, él aprendió a diferenciar o a dividir estos dos tipos de fotografía: la fotografía que le daba de comer y la fotografía que era para su goce, para su disfrute, su expresión artística. Esta fue la primera etapa de reconocimiento de Souleiter. Si bien no fue el fotógrafo mundialmente reconocido de modas, porque en ese momento pues había fotógrafos de la talla de Avedon, por ejemplo, sí tuvo relativo reconocimiento fotográfico y también en su trabajo de pintura. Pero después de este tiempo empezó a entrar en una etapa en donde dejó de lado este tipo de fotografía y empezó también un momento económicamente de aprietos para Souleiter, tanto así que en 1980 tuvo que cerrar su estudio fotográfico en la Quinta Avenida por una cuestión, insisto, de dificultades económicas. En el 2006, y de la mano del historiador de arte Martin Harrison y de Gerald Steidl, que es quien tiene esta editorial alemana tan famosa de Steidl, publican un libro que se llama Early Color, que Souleiter le apodaba su librito, porque nunca le prestó esta gran importancia al reconocimiento que empezó a obtener, sobre todo después de esta época del 2006. Pero sin duda alguna, Early Color es el libro que marca, ¿no?, ya el despunte y el gran hito en la vida de Souleiter y su reconocimiento a nivel internacional. Le seguirán otras clases de ediciones, también por parte de Steidl estaría un libro que se llama Early Black and White, que también es extraordinario, súper complicado de conseguir, y tiene su trabajo temprano de fotografía en blanco y negro. Y hay otro libro también de la misma editorial que se llama In My Room, que posee el trabajo de desnudos de Souleiter.
En el 2008, Leiter viaja a París para su primera exposición en la Fundación Henri Cartier-Bresson, su primera exposición europea en la Fundación Henri Cartier-Bresson, y ese mismo año también se presenta su primera exposición en pintura en prácticamente 30 años en una galería de Nueva York conocida como la Knowledge Gallery. Entonces, repunta a partir del 2006 con Early Color de nuevo este reconocimiento al trabajo de Saul Leiter. Ya se siente un poco tardío para la extraordinaria calidad que tenía, pero bueno, esa creo que es las consecuencias de ser un pionero y alguien que estaba totalmente adelantado a su época. En el 2014 se estrena entonces el documental realizado y dirigido por Thomas Leach, que se llama Saul Leiter in Not Great Hurry. Quien lo quiera disfrutar, se lo recomiendo muchísimo. Al término de la transmisión les voy a poner el link también en mi página de Facebook para que lo puedan ver. Desde luego que tiene un costo, hay que adquirirlo, pero es extraordinario. Y no por hablar en realidad de fotografía, sino conocer todavía más a fondo su vida, sus frases, su perspectiva de vida. Él dice que no tiene una filosofía, pero sí tiene un modus vivendi que definitivamente va muy de la mano con la calidad de su obra artística. Es alguien sencillo, alguien acostumbrado a la rutina y a poder encontrar lo hermoso dentro de la rutina. Fallece en su casa en East Village, en Nueva York, el 26 de noviembre del 2013, o sea, fallece a los 89 años de edad. Y y fallece de cáncer de pulmón. Es una persona, Saul Leiter fue una persona que gustaba de fumar bastante, entonces fallece de cáncer de pulmón. En el 2014, la misma editorial Staedel entonces publica en 2 ediciones esta versión del libro de Early Black and White, que insisto, se los recomiendo mucho porque es una auténtica joya visual, dificilísimo de conseguir, actualmente bastante caro, pero simple y sencillamente es un libro y un trabajo extraordinario. En el 2018 también salen a la luz los trabajos que hasta entonces eran muy poco vistos de los desnudos en blanco y negro de Saul Leiter, tomados en su mayoría entre la década de los 40 y la década de los 60, y estas fotografías son colaboraciones con mujeres que eran muy cercanas y muy importantes en la vida de Saul Leiter y que se representan por lo general en 2 libros, que es In My Room, de la misma editorial alemana de Staedel, y Woman, de la editorial japonesa Space Shower. Más adelante que estemos viendo su estilo fotográfico, precisamente en la siguiente capítulo, vamos a platicar acerca de su utilización del blanco y negro, sobre todo para la fotografía, que todavía era más personal para él. Vamos a hablar sobre su estilo y podemos dividir la etapa de Saul Leiter en 2 estilos, que es blanco y negro y el color, porque es una frontera en su vida, en su etapa de tiempo muy marcada en sus inicios con el blanco y negro y sobre todo ya después para un uso muy personal y muy específico y su etapa a color. En el blanco y negro sobre todo podemos encontrarnos planos inclinados, desenfoques intencionados, grano y sub o sobreexposiciones, todo esto intencionales en su fotografía. El trabajo de Saul Leiter en blanco y negro sobre todo comparte muchas similitudes con esta gramática visual japonesa de arebureboke, que es grano barrido y desenfoque, pero con la elegancia propia de la fotografía occidental. El año pasado tuve una transmisión en donde precisamente platicaba acerca de estas diferencias en las 2 grandes escuelas fotográficas de Occidente y de Oriente, de cómo la fotografía, sobre todo en blanco y negro, y en esto tiene mucha influencia Henri Cartier-Bresson, se tomaba como una fotografía que era elegante, con composiciones perfectamente cuidadas, ¿no? Y buscar este instante decisivo. Después llega Robert Frank y rompe, sobre todo con la publicación del libro de The Americans, esta parte como dogmática de la fotografía, sobre todo de calle, en donde se tenían que cuidar estos elementos compositivos. Y Robert Frank empieza a utilizar de manera intencionada planos inclinados y granos reventados y barridos y desenfoques, pero del otro lado del océano, en Japón, esto ya era una gramática visual con este grupo que se llamó Provoke, en donde precisamente participó Daido Moriyama, Eiko Hosoe, Shomei Tomatsu, y empiezan a darle esta identidad visual a la fotografía de calle en blanco y negro
con el famoso Are Bureboke. Saul Leiter era un gran fanático de la cultura japonesa. Nunca viajó para allá, no sabía japonés, pero sí tenía muchos libros de arte, literatura, pintura, fotografías, y tenía mucho conocimiento acerca de la cultura japonesa. Entonces no es de extrañar que gran parte de su fotografía se encuentre influenciada por la fotografía en blanco y negro y inspirada en esta gramática visual de Are Bureboke. ¿Cómo podemos todavía distinguir con mayor razón su trabajo? Pues en sus propias palabras. Decía, no me gusta estar seguro de lo que uno ve. No sabemos por qué estamos mirando una imagen cuando de repente descubrimos algo y empezamos a ver. Me agrada esa confusión. Nos vamos a dar cuenta en su trabajo de fotografía y ya sobre todo en el trabajo a color, que no nada más utilizaba el color para crear una imagen visualmente atractiva, sino que el color forma parte, es un sujeto más dentro de su trabajo de foto, como lo vamos a ver ahorita. Su croma tan particular, la paleta de colores y su entendimiento para lograr esta armonía entre ellos se deben principalmente a dos factores clave. Uno, su formación desde luego como pintor, y su estudio de otros grandes, gigantescos exponentes, sobre todo impresionistas franceses, y las obras de Pierre Bonnard, Edouard Bidoard y Henri Matisse. Ahí les pido una disculpa, mi francés, pues no. Pero bueno, ahí está el nombre. Y esta es una pasión, sobre todo esta parte del arte y de la pintura y los impresionistas franceses. Esta es una pasión que compartía mucho con quien fue una de las figuras más importantes en la vida de Saul Leiter, que era la modelo y también artista, que también ya en paz descanse, Soms Bantry, que fue prácticamente la gran musa y amor platónico de Saul Leiter durante muchísimos años. Y el otro aspecto importante para poder lograr esa gama de colores y poder también tener este trabajo tan característico, sobre todo en sus primeros años fotografiando ya a color, pues era el disparo de película análoga caduca. Y entonces por eso también tenemos unas tonalidades muy particulares en sus fotografías. Saul Leiter era alguien que encontraba belleza en elementos como la condensación de las gotas de agua, los reflejos generados por la humedad de la lluvia, difuminación de los colores en las ventanas, en la nieve, etc. Todos estos recursos los utilizaba para poder crear sus fotos. Les gustaba mucho disparar a través de... Y esto todavía generaba una confusión intencionada en sus fotografías, pero que precisamente tiene esta como característica poética, ¿no? Utilizar los elementos que están a tu alrededor para poder crear parte de la atmósfera y poder lograr esa clase de fotografías. Ventana, nieve, niebla, velocidades bajas de obturación y dinamismo de ciertos elementos y sujetos para poder volverlos difusos y contrarrestarlos con la movilidad, con la inamovilidad de otros. Es muy común ver en su trabajo fotografías sobre todo de elementos arquitectónicos estáticos y gente que se ve prácticamente difusa moviéndose. Esta clase de trabajo con velocidades de obturación diferentes y el dinamismo del color y barridos y también objetos difusos lo podemos encontrar también en el trabajo de Ernst Haas. Todo esto, insisto, le concede al trabajo de Saul Leiter una sensación de reinterpretación de la realidad, como si de fragmentos de su propia memoria se tratasen. El trabajo de Saul Leiter es un entendimiento profundo y una reinterpretación de dos estilos de color, el blanco y negro, bueno, de dos estilos fotográficos, el blanco y negro y el color. El color lo utilizaba para convertirlo en una pieza clave para poder contar una historia y prácticamente lo convertía en un sujeto más en su trabajo fotográfico. El blanco y negro, en cambio, lo utilizaba más para fotografías íntimas, más atmosféricas. Por eso lo utilizaba prácticamente en la mayor parte de su trabajo de desnudos. Y podemos justamente encontrarnos con esta parte, insisto, sobre todo en el blanco y negro de Are Bureboke, el contraste, el barrido, el grano, el desenfoque precisamente, para poder crear la atmósfera. Saul Leiter jugaba mucho también con la composición, en la ubicación de sus sujetos. Los relegaba a veces a los extremos de su encuadre, en la parte superior, en la parte inferior, prácticamente de entrada o de salida, pero se negaba a poderlos utilizar como un elemento central en su fotografía y normalmente los rodeaba de más información para todavía crear entre más contexto y también
pues sí, utilizar los elementos de color que se encontraban alrededor para que tuvieran esta armonía con los sujetos que aparecían en sus fotografías. De hecho, y también es muy normal verlo, la mayoría de sus encuadres son totalmente verticales y si podemos verlo, tiende mucho a utilizar esta perspectiva en donde se comprimen los planos y entonces todavía nos carga de más información, pero tiene la habilidad de utilizar el color de forma tal que nos ayuda a no perder de vista el sujeto. Por ejemplo, en esta fotografía, pues en realidad en un primer plano tenemos un poste que se encuentra fuera de foco, un sujeto que se encuentra moviéndose con una capucha amarilla y la relación del amarillo del poste con la capucha amarilla, y aparte el paraguas negro que está justo atrás de la cabeza de la persona que va caminando con este paño amarillo hace que nunca lo terminamos de perder de vista. Y desde luego la armonía que tiene el tono cálido del amarillo contra los tonos rojos que se encuentran todavía en el fondo y el reflejo en las gotas, bueno, en la humedad del piso, hace que entonces toda la lectura de la fotografía precisamente sea con un color de paletas cálidas en este caso, que nos ayudan a utilizarlo como un elemento adicional en nuestra fotografía. Entonces Slater, como un digno pionero, aunque no le prestaba mucha importancia a este título, personalizó su concepto de fotografía, desarrolló un estilo único, disruptivo, no solo por el uso de color, sino por sus composiciones, y era muy diferente al resto de los fotógrafos contemporáneos que formaron parte de un movimiento que se llamó The New York Photo League, como Diane Arbus o William Eugene Smith. Desde luego la generación en la que nace, el tiempo en el que estuvo viviendo en Nueva York y el trabajo que realizaba, se le intenta ubicar en esta como escuela fotográfica de New York Photo League, en donde está, de los personajes importantes, Diane Arbus, William Eugene Smith, Berenice Arbot, etc. Pero su trabajo es total y completamente diferente al del resto de los fotógrafos que por alguna razón se les incluye en esta New York Photo League. De hecho, también por ahí está la anécdota de que Diane Arbus fue fotografiada por Saul Leiter a petición de ella. Diane Arbus fue una persona que gustaba de encontrar la belleza en lugares bastante atípicos, en personas con condiciones sobre todo físicas que no encajaban dentro de la definición normal, usual de belleza, pero Diane tenía la facilidad de poder encontrar esto. El problema de Diane es que ella no podía encontrar esa belleza en ella misma, por así decirlo. Entonces está esta anécdota en la que Saul Leiter, Diane Arbus vivía muy cerca del departamento también de Saul, eran prácticamente vecinos, y entonces le pide por favor que la fotografíe. Entonces Saul empieza a frecuentar su departamento, empieza a ver que el ambiente en el que vivía Diane Arbus también era bastante deprimente, siempre estaba rodeada de sus propias fotografías, y entonces empieza a tomarle fotos, y la fotografía que se logra de Diane Arbus, que espero por ahí encontrarla próximamente y poderla en el Facebook para que la puedan ver, pues precisamente era el reflejo de ella, de su esencia, de esta parte como entre melancólica, triste, de dejadez. Pero la fotografía es extraordinaria, la fotografía es hermosa, pero el gesto de ella no le pareció que en realidad tenía la belleza que normalmente Saul Leiter capturaba en sus fotografías. Entonces es una historia muy curiosa también, pero vamos, o sea, Saul tuvo la oportunidad de entrar en contacto con todas estas personas. De hecho, también en algún punto fotografió a Henri Cartier-Bresson sin que se diera cuenta. Un día Bresson estaba caminando por las calles de su barrio y Saul Leiter le tomó una fotografía por la espalda. Nunca le dijo que le había tomado la foto, ni mucho menos, pero están todas estas anécdotas. Él tuvo la oportunidad de codearse con todos estos también extraordinarios exponentes fotográficos, pero también tuvo la gran inteligencia, la bondad, la suerte, el don, como ustedes lo quieran llamar, de mantener su propio estilo, y esto lo terminó convirtiendo en un auténtico pionero y maestro del color. Incluso lo que les comentaba, ¿no?, de William Eggleston, Saul Leiter empezó a fotografiar a color muchísimo antes de que Eggleston lo hiciera. Entonces, por eso la importancia. Lo que les comentaba, Saul Leiter realizaba dos tipos de fotografía: la fotografía de moda, que sería su modo de vida por prácticamente 20 años, y la fotografía personal, lo que él conocía como sus fragmentos con posibilidades infinitas. Prácticamente son poesías y recuerdos convertidos en imagen. El trabajo de Saul Leiter es extraordinario.
Y nada más para rematar, como otra frase de Sal Leiter, considero que la fotografía de moda debería tener un puesto de honor en la historia de la fotografía y que el fotógrafo no necesita excusas para poder practicarla. Para mí fue una manera de ganarme la vida. Tenía que pagar la factura de la luz y el alquiler y necesitaba dinero para comprar comida. Eso es la forma en cómo Sal Leiter concebía ese tipo de fotografía. Lo que ahorita estamos viendo en pantalla es una fotografía que le tomó para Harper's Bazaar a Soms Bantry, su musa. Y ahora vamos a meternos un poco a la mente del maestro Saul Leiter. Les voy a poner ahorita, es un video en donde están varias fotografías, van a empezar a aparecer diferentes frases de Saul Leiter y quiero aprovechar este espacio para precisamente comentarles la razón por la que me parece que es simplemente extraordinario. Estamos frente a una persona que siempre hizo lo que quiso, literalmente hizo lo que quiso, desde contravenir la voluntad de su padre y poder dedicarse al arte, sobre todo desarrollar un tipo de fotografía que no lo pueden comparar con absolutamente nadie más. Por eso el decir que tiene influencias de otros fotógrafos, en el caso de Saul Leiter en realidad no aplica, porque él es un pionero, él es una persona que desarrolla un sello personal en su trabajo fotográfico. Y tenemos entonces a alguien que sabe manejar de manera extraordinaria el blanco y negro y que sabe manejar de manera extraordinaria el color, y no solamente utilizándolo como ahorita ya es más común encontrarlo, ¿no? Con esta parte de la psicología del color y los colores complementarios y cosas de ese estilo, sino en realidad utilizarlo como un sujeto más para la fotografía. Y además el entender que se pueden capturar escenas rutinarias totalmente. Él en el documental que les había comentado, el de In Not Great Hurry, precisamente dice, ¿no? O sea, yo salgo, camino, mi vecindario está bien, podría vivir en un lugar mejor, o sea, hay mejores lugares para vivir, pero pues este no está mal. Y lo veías caminando solitario con su cámara y realizando el mismo tipo de fotografía, aún ahora con cámara, bueno, antes de que falleciera, pero lo veías realizando el mismo tipo de fotografía con cámaras digitales, que como lo hacía con sus cámaras análogas, ¿no? Con su película análoga, y entonces entiendes que en realidad la capacidad de poder ver el color y utilizarlo de esa forma tan extraordinaria y tan excepcional, pues es prácticamente un don. Alguien que no le copia a otras personas, alguien que no apropia otro tipo de fotografía y después lo va desarrollando él, es alguien que tiene su propio sello, y creo que esa es una de las grandes bondades de salirte del esquema, de no querer encajar en una descripción predeterminada o en una concepción predeterminada, sobre todo cuando entiendes la fotografía como una expresión artística, porque eso te va a dar tu propio sello. Ustedes pueden ver cualquiera de estas fotografías ahorita porque saben que es una reseña de Saul Leiter, pero para quienes no conocían su trabajo, si después de esta transmisión ustedes ven otra de estas fotografías y no dicen quién la tomó, de inmediato pueden reconocer que es el trabajo de él. Esa es la categoría y el grado de fotógrafo de quien tenemos ahorita enfrente el trabajo. Es simple y sencillamente extraordinario Saul Leiter. Esto es lo que les quería compartir. Es uno de los fotógrafos que más me gustan, es de mis favoritos, junto con Daido Moriyama. Son dos lados totalmente opuestos de la moneda, en el sentido de que el trabajo de Moriyama se distingue mucho por su blanco y negro, desde luego, el de Saul Leiter por el color. Me encanta el blanco y negro también de Saul Leiter, pero tenemos por un lado elegancia, atmósfera, de belleza en el lado de Saul Leiter, y por el lado de Moriyama pues es todo lo contrario, crudeza, rudeza y fotografías prácticamente ininteligibles. Y esto nos demuestra lo vasto que en realidad es este género fotográfico. Todo depende muchísimo de nuestro ojo y de la libertad con la que estemos desarrollando nuestro tipo de fotografía. Pero bueno, esto es lo que les quería comentar. Esta es la reseña de Saul Leiter, espero que haya sido de su agrado. Solo como notas al margen de esto, Saul Leiter estuvo casado, pero se terminó divorciando. Se casó en 1954, con una mujer de nombre Barbara Hatch, pero se termina divorciando en 1959. Y después, aproximadamente en el periodo de 1960 al 62, es cuando conoce a Soms Bantry,
y se termina convirtiendo pues en el amor platónico, y aparte una musa y una de las personas que más motivó a Saul Leiter a seguir disparando fotografía, y sobre todo a color, y a seguir con este trabajo de arte que tenía. Porque, y sobre todo después de este periodo en donde empezó a tener problemas y dificultades económicas, y él siempre decía, le decía a Soms Bantry, es que tú mereces estar casado con alguien que te pueda comprar pues una mansión, y poder estar con alguien que en verdad te pueda dar un tipo de vida pues digno de lo que tú quieres. Pero Soms fue alguien que siempre estuvo acompañando a Saul Leiter, y gran parte de la sensibilidad fotográfica de Leiter sin duda alguna se debe a esta musa que fue Soms Bantry. Y pues bueno, listo. El otro dato curioso que les comentaba precisamente, ¿no? Que Saul Leiter se adquiere su Leica, deja de utilizar la de Trolla y adquiere su Leica en 1946, en donde intercambia este trabajo de reportaje, es una copia de trabajo de reportaje de William Eugene Smith, que se llamaba The Spanish Village, que también se los recomiendo mucho, es extraordinario el trabajo, y entonces lo intercambia por una Leica, y a partir de ahí empieza con otro tipo de cámara. Pero bueno, por el momento eso sería todo de la reseña de Saul Leiter, y ahora por favor, si me permiten, quiero comentar. Gracias a todos por haber visto este video. Les recuerdo dejar su like y su comentario para que esta comunidad siga creciendo, suscribirse al canal y activar la campanita para recibir más notificaciones. Si quieren conocer más de mi trabajo, pueden seguirme en redes sociales, Instagram, Facebook y mi página web. Estoy a sus órdenes. Hasta luego.